Ok, yo creo que ya comenzó. Entonces voy a compartir pantalla. Ok, bueno, vamos a movernos para acá. Como ustedes recuerdan, ¿verdad? En el Drive, ustedes tienen diferentes elementos, tienen, por ejemplo, tienen documentos, etcétera. Ustedes ya han recorrido el Drive, ¿verdad? Ya han visto lo que hay allí. Si vamos inicialmente, ustedes ven que hay unos archivos generales, luego tenemos documentos, y en documentos tenemos, por ejemplo, la metodología, que es lo que vamos a ver hoy, y tenemos la parte que tiene que ver con la determinación del problema. En determinación del problema, ¿verdad? Ustedes tienen, por ejemplo, para diagramas de procesos, ¿qué se tienen para diagramas de procesos? Ustedes tienen, hay una herramienta que se llama Visagi, que ustedes bajan de la internet. Allí tienen, acá tienen ustedes un manual y acá aparecen unas clases que en algún momento yo estuve dando que les pueden ser útiles. Pero ustedes entiendo que ya vieron este curso, pues. Pero aquí está como si lo necesitan. Ok, aparte de eso, en caso de necesitar hacer encuestas, ¿verdad? Acá aparece también una clase donde ustedes pueden ver algunas herramientas para hacer encuestas, digamos una introducción, podríamos decirlo así, a los tipos de encuestas, ¿verdad? Aquí se habla de lo que se necesita para hacer un proyecto, observación, revisión de registros, etcétera. Todo esto deberían de ser parte de la metodología en la parte inicial de ustedes. Observar, hacer entrevistas, cuestionarios, etcétera. ¿Sí? Y hay diferentes tipos de entrevistas. Ustedes pueden ver acá, o sea, hay entrevistas y hay cuestionarios y hay diferentes tipos de entrevistas, unas que son más generales y otras que son más específicas. ¿Okay? Esto ustedes lo conocen y deben irlo revisando, ¿no? Entonces yo lo miro rápidamente si tienen preguntas generales, porque el objetivo no es mirar esto, ustedes ya esto lo conocen, pero que sepan qué es lo que está allí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en relación a esto? Acá aparece, por ejemplo, que hay encuestas más, digamos, ir de lo más general a lo más específico, o al revés, ¿sí? Estructuras de embudo, o estructura, aquí es de lo específico a lo general, tipo pirámide, y aquí es de lo general a lo específico, tipo embudo. Si uno hace las preguntas de esta manera, ¿sí? Depende, por ejemplo, ustedes si van a una empresa podrían preguntar cosas generales, qué es lo que hacen, qué se propone la empresa, etcétera. Eso sería general. Y luego entonces, cuáles son los problemas, cuáles son las causas de los problemas, ahí estarían yendo hacia lo más específico. Entonces, esto pues les puede ser muy útil. Acá aparece un texto que ustedes pueden revisar y este libro es bastante bueno y tiene también herramientas relacionadas con cómo hacer entrevistas. ¿Sí? Si ustedes miran el índice, se van a dar cuenta que acá va a haber herramientas para entrevistas que ustedes pueden revisar también. Esto es orientado a diseño de sistema de información, pero la parte general de hacer entrevistas y demás les es útil a ustedes, ¿verdad? Comprender y modelar una organización, ¿verdad? Entender los procesos, etcétera. Esa parte general a ustedes les es útil. Si salimos de acá, entonces, si vamos a donde estábamos antes y vemos los diagramas de proceso, tenemos acá entonces descripciones. Está un poco lento. Acá tenemos la descripción de BPMN, lo que son, por ejemplo, carriles, lo que son piscinas, etcétera, los tipos de procesos, los tipos de compuertas, etcétera. Entonces, esto les es útil. Ustedes deben hacer un diagrama de esto para diagnosticar problemas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Todo esto ustedes lo conocen, ¿verdad?
Bueno, si nos salimos de acá, ¿verdad? Recuerden que estamos en el punto 1 acá, ¿verdad? Donde están estas herramientas metodológicas, de diagrama de procesos y de encuesta. Si nos salimos de acá y regresamos a documentos, entonces en documentos tenemos la metodología. En la metodología tenemos que algunos de ustedes esperan trabajar con planificación estratégica y otros esperan trabajar con prospectiva. Prospectiva y planificación están muy cercanas una de la otra. Vamos a ver cuántos están presentes. 12. Están pendientes 3 todavía. Bueno, vamos a ver lo de prospectiva. Hay un grupo, el último en particular, que va a trabajar en prospectiva, pero no sé si están presentes. ¿Están presentes ahorita? El grupo de Kimei, Josefa. Sí. Ok. Profe. Okay, está bien. Bueno, entonces vamos a ver primero prospectiva. Prospectiva y planificación son dos herramientas muy cercanas, una de la otra. Entonces vamos a ver qué nos proponen acá como prospectiva. Este es un libro que se hizo en algún momento. Acá vamos a una página bastante, digamos, al capítulo 4, que es en sí la que nosotros vamos a utilizar. Ustedes van a ver aquí un resumen de la metodología, un resumen gráfico. Acá les voy a explicar yo el resumen gráfico de la metodología. Esto se puede usar también para planificación, ¿verdad? Estas etapas. Ustedes pueden combinar esta metodología con la otra que les voy a mostrar. Esto fue elaborado para prospectiva tecnológica. Ustedes, por ejemplo, si van a trabajar en tecnología de la, digamos, de la construcción, bueno, esa es la parte tecnológica, o si es tecnología, digamos, energética, sería ese el campo. Ahora, ¿qué es lo fundamental acá, verdad? Hay que entender el contexto, que es, por ejemplo, dónde están los colegios, donde ustedes van a trabajar, la región de Coquimbo, etcétera, cuál es el ambiente, cuál es el entorno, ¿verdad? Ese tipo de variables generales, algunas restricciones de contexto, que es, por decir algo, presupuestos, digamos, cuáles actores influyen sobre el actor donde ustedes están trabajando, por ejemplo, el Ministerio de Educación en general, etcétera, ¿verdad? Luego, ustedes tienen que en algún momento diagnosticar el estado actual y deben diagnosticar el estado posible futuro, que son diagnósticos científicos y tecnológicos en este caso. Por eso es que se llama prospectiva, porque van a ser diagnósticos de avances tecnológicos y científicos. Si se trata de otro tipo de planificación, acá ya no van tanto los diagnósticos científicos y tecnológicos, sino sería ver qué es lo que quiere la gente de la organización, los actores de la organización. Entonces acá sería determinar las políticas, los objetivos hacia los cuales quieren ir. Hay algunos de ustedes en uno de los proyectos ya tienen los objetivos de la organización, pero pueden complementarlos. El grupo con el que me reuní ayer, creo. Entonces acá sería determinar bien esos objetivos, pero tratar de poner otros entrevistando. En este caso es ver hacia dónde se puede ir en la tecnología. Si es tecnología, digamos, energética, sería entonces ver hacia dónde ir en ese ámbito, o si es de construcción relacionado con la parte energética. Y lo otro es diagnosticar el estado actual. Pero es necesario previamente para diagnosticar esto, acá identificar dominios y variables. Dominios y variables son, por ejemplo, si nosotros estuviésemos hablando de tecnología en general, sería, por ejemplo, un dominio podría ser software, otro dominio podría ser hardware, es decir, software serían aplicaciones, otro podría ser hardware, otro podría ser el dominio relacionado con el mantenimiento, otro dominio podría ser la parte humana, la cultura, etcétera. Teniendo entonces esos dominios, uno ve variables. Si uno habla, por ejemplo, de dominio como, supongamos, el hardware, entonces una de las variables del hardware sería la memoria que tienen los equipos, tipos de equipos que se tienen, cuántos equipos se tienen, qué memoria tienen RAM, por ejemplo, o cuánta memoria tienen física, digamos, la memoria principal, etcétera. Esos serían ejemplos de variables dentro de los diferentes dominios, en este caso dominio hardware. Ustedes, en este caso, el grupo que va a trabajar acá, por ejemplo, con prospectiva, uno de los dominios podría ser energía si hay más, o si es solo energía, entonces, ¿qué tipos de energía?
¿verdad? Bueno, luego de eso entonces, una estrategia de trabajo es crearse escenarios. Por un lado tenemos acá lo que es el diagnóstico del estado actual, es decir, para esas variables en qué lugar están, digamos, dónde está el hardware, dónde está el software, dónde está, qué memoria tenemos, por ejemplo. Y luego en los avances tecnológicos es hacia dónde iría el hardware o hacia dónde irían las energías. Y luego entonces definir estados posibles de esas variables. Por ejemplo, el hardware podríamos tener, si es esto, para 2 años, 3 años, 4 años, ¿dónde se espera tener el hardware dentro de 2 años? O las, digamos, tecnologías energéticas dentro de 2 años o 3 años. Depende del periodo en el que ustedes van a estar. Y podrían, como eso no es algo definitivo, digamos, conocido de manera perfecta, podrían hacer escenarios. Es decir, ¿cuál es el pesimista? Es decir, al menos se tendrá tal tipo de hardware o tal tipo de software o tal tipo de energía. Ese es el escenario, digamos, de que haya menos desarrollo. Puede haber uno de más desarrollo. El hardware se esperaría que esté en este otro nivel o las energías. Y luego vendría el optimista. Si las cosas se dan muy bien, entonces las tecnologías van a estar en este estado. De acuerdo a eso, entonces ustedes identifican paradigmas, es decir, hacia dónde se esperaría que vayan las tendencias más importantes de energía y tienen el estado deseado. Ese estado deseado es hacia dónde entonces quieren ir en cuanto a esas tecnologías. Si se trata de otro tipo de planificación, sería hacia dónde quieren ir. Aquí habrían entrevistas, sería hacia dónde se quiere ir, hacia dónde quieren ir los dueños de la empresa o las personas que trabajan allí, ¿verdad? Eso determina una brecha que en inglés le dicen gap, digamos, pero acá hablamos castellano, entonces sería una brecha, ¿verdad? Entre el estado actual, que es este que está acá, ¿verdad? Aquí decíamos estado actual, entre lo actual y lo deseado hay una brecha, es decir, en hardware que tengo y que deseo, en software que tengo y que deseo, en tecnologías de tal tipo de energética que tengo y que deseo. Entonces, al determinar las brechas, vendría el plan, ¿sí? Tomando en cuenta asuntos de contexto. Ya vendría el plan y ustedes llegarían hasta ahí. Los que van a usar método Canvas, algunas metodologías que les permite determinar estado futuro, entonces esas metodologías entrarían por aquí, ¿sí? Para determinar ese estado futuro. Algunas de una manera más general y otras de una manera más específica, ¿sí? Preguntas, por favor, pregunten, traten de relacionar esto con lo que ustedes han pensado y hagan preguntas. Inquietudes, dudas. Profe, ¿se refiere a como que sean como los objetivos esperados o no? Por ejemplo, poner el objetivo específico y después poner como em, lo que lo que se espera de ese objetivo. Pero, ¿a qué se refiere su pregunta? Porque yo estuve hablando de todo, ¿verdad? De todo el proceso, estuve hablando del estado actual, estuve Lo hablando del último que estado... estaba hablando de las brechas, perdón. Las brechas. Cuando hablamos de las brechas, estamos hablando de ver la relación entre lo actual y lo deseado, pero parece que usted se estuviese refiriendo más al deseado, ¿o no? O, digamos, cuando hablamos de lo deseado, esos son los objetivos. Ahora, Sí, cuando yo digo quiero estar en la montaña, en lo más alto de la montaña, ese sería el objetivo, pero estoy en la parte baja de la montaña o a 100 metros de la parte baja de la montaña, ese es mi estado actual. ¿Cómo reducir la brecha para ir del estado actual a subir la montaña? Entonces acá lo que hago es especificar bien cuál es la brecha y luego hacer el plan para lograr esos objetivos que están acá. ¿Sí? ¿Se aclaró un poco? ya. Sí. Ok, lo que pasa es que no veo a quien pregunta menos que encienda la cámara y suba acá, entonces no la veo. Entonces le digo gracias en general, pero no veo quién me estaba preguntando. Josefa le estaba preguntando. Ah, Josefa, ok. Sí, Bueno, gracias, perfecto. Josefa, porque eso le permite a usted entender y a los demás, porque la duda de uno puede ser duda de varios. Entonces, por favor, pregunten acá. El grupo que va a trabajar con Canvas, por ejemplo, puede ver dónde le serviría en estas etapas, ¿sí? O que va a trabajar con lo otro que me comentó allí, como herramientas específicas. Fíjense que este es un proceso muy general y luego ustedes acá pueden introducir herramientas específicas
para hacer el diagnóstico del estado actual o para hacer digamos, determinar los avances. Ayer había un grupo que me hablaba de Power B, creo, algo así. Entonces, ¿para qué sirve? Para diagnosticar estado actual. Entonces, ese vendría por acá. Pero luego tienen que diagnosticar el estado deseado a través de entrevistas y demás. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe, está claro. Sí. Entonces, es bueno que traten de relacionar cada uno, ¿sí? Cristian, Josefa, todos lo que han estado pensando con este proceso, ¿sí? Para que lo ubiquen allí y ya vayan concretando lo que sería su metodología. ¿Sí? Sí, profe, pero la metodología se entrega la otra semana, no. No, no, no. La metodología Ah, sería ya. después, pero como nosotros ya estamos definiendo objetivos específicos, generales, objetivos específicos, es muy importante que ustedes vean la metodología. ¿Por qué? Eh, usted va a subir una montaña, vamos a suponer, para darle sentido, ¿verdad? A la metodología. Y usted dice, yo la voy a subir con tales pasos o con tales objetivos. Primero hago A, primero B, primero C. Es decir, primero reúno un conjunto de herramientas, luego voy a la parte media, descanso allí un día, luego voy a la otra parte, descanso otro día, luego subo y bajo en un día, por ejemplo. Usted está diciendo que usa carpa, que usa esto, aquello, etcétera. Cuando, o vamos a suponer que no lo diga, usted solo plantea los objetivos. ¿Usted cree que puede plantear objetivos de manera no relacionada con la metodología, con el qué va a usar, con qué herramientas va a usar? No, ¿Qué pues cree? tengo que relacionarlo. Tiene Si que no, tendría un relacionarlo, ¿verdad? vacío. Sí. Exacto. Vamos a suponer que en la montaña hay una carretera, ¿verdad? Una vía y usted puede subir en bicicleta, en moto, por esa vía o incluso en auto, doble tracción. ¿Será lo mismo decir cuál será el primer objetivo si va en moto a decirlo si va caminando? Sí. ¿Es lo mismo? Usted diría que si va en Ah, moto, no es lo mismo, ¿verdad? no, Porque, pues no, pues no, pues. porque si usted va caminando, quizás logra subir un tercio de la montaña, por decir algo, pero si va en moto, quizás lo sube en un día o en mediodía. ¿Me Mm, entiende? sí. Claro, entonces es importante que ustedes se vayan aclarando lo de la metodología para que esos objetivos estén bien planteados. Si usted, por ejemplo, se plantea los objetivos sin tener en mente la metodología, lo más probable es que tenga que cambiarle muchas cosas, porque si usted dice, no, iba a subir en un día y después dice, pero voy a subir caminando, dice dentro de 2 meses, tiene que cambiar todo. ¿Me entiende? Sí, es para evitar modificar a futuro algo que ya tendríamos. Sí. Exacto, por lo menos evitarlo al mínimo. Quizás haya que modificar, pero evitarlo al máximo y modificar el mínimo, es decir, y ya un poco más claro. Y mirando las dos cosas un poco en paralelo para que una no vaya muy distanciada de la otra y, no, y luego haya mucha disparidad entre ellas. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Entonces vamos a plantearnos también algunos elementos de la metodología, por lo menos los pasos principales junto a esos objetivos. Incluso muchas veces los proyectos, la metodología está relacionada con el objetivo. Es decir, cuando usted dice objetivo 1, entonces dice los pasos metodológicos para lograr el objetivo 1. Objetivo 2, entonces dice los pasos metodológicos para lograr el 2, etcétera. Entonces ahí se ve que la metodología y los objetivos van de la mano. ¿Sí? Ok, ahora fíjense, ustedes acá tienen esta herramienta, ¿verdad? Lo que se llama acá metodología exhaustiva porque detalla mucho el lugar donde se va a trabajar, viendo variables y orientada por el contexto porque ve lo que pasa alrededor, ¿verdad? Entonces, como les decía, esto es una metodología general que ustedes deben mirar y que les sirve no solamente para prospectiva, les sirve para planificación porque lo que tienen que hacer, los que hacen planificación es modificar esto, ¿verdad? Hacerlo de otra manera. Y acá entonces aparecen los detalles. Acá está cuál sería los pasos, determinar los criterios o restricciones, identificación de los dominios, determinación de rango, etcétera. Y de aplicación de esta metodología, acá debe haber ejemplos y yo tengo ejemplos por otro lado también. ¿Ok? Aquí aparece un ejemplo de aplicación en una empresa petrolera. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna duda adicional?
Bueno, fíjense que eso está acá, ¿verdad? Acá aparece otro documento que yo les dejé, donde aparece un poco resumida. Esto es un grupo de investigación y en este grupo pues se plantea una metodología para hacer proyectos que tiene que ver con prospectiva de una manera un poco más general. Aquí aparece de una manera muy general y las herramientas para lograr hacer el trabajo, hacer entrevistas, revisar documentos, etc. Entonces esto también les puede servir a ustedes de guía y por eso se la coloqué. Y acá aparecen las fases que son conceptualizar, etc. Entonces ya son dos visiones metodológicas cercanas que ustedes pueden revisar y ver cuál usan. ¿Sí? ¿Está claro? Ok, como les digo, esto es prospectiva, pero puede ser usado también para planificación, modificando un poco el paso de ver la situación deseada. Ahora, veamos el otro, que es una metodología de planificación utilizada. Vamos a ver la que está, creo que es mejor que veamos la que está en PDF. Acá está un resumen PDF. Entonces acá uno se pregunta, ¿verdad? ¿Qué es planificar, por ejemplo? Esto es una introducción muy general, ¿verdad? ¿Qué es planificación de manera estratégica? Y acá se plantea lo que es la situación, que es definir la situación actual, el dónde estamos. Y puede haber una situación muy específica. De esa situación general, yo quiero planificar a mi empresa, en mi empresa, pero yo quiero abrir una nueva sucursal. Ese es el problema específico. Entonces voy a planificar para esto, que esto tiene que ver con un grupo. O yo quiero, digamos, hacer unos planes para mejorar los roles y otra cantidad de asuntos que parece que no se están dando muy bien en una empresa. Bueno, esa es la situación de interés, ¿verdad? Luego, entonces yo tengo que definir los actores, es decir, a quién voy a entrevistar. A quién voy a entrevistar, entonces aparecen actores algunos que están relacionados con la situación, es decir, que conocen la situación. Esto tiene que ver mucho ya con la determinación de los actores que son relevantes. Entonces, habrá algunos que tienen que ver con la situación, ¿verdad? Acá se habla de actor en situación. ¿Quiénes son los que están en situación? Pueden ser los empleados de la organización. Y quizás el dueño también. Hay unos actores que acá se llaman micro, que son los actores en situación, ¿verdad? Y ustedes tienen que identificar, por ejemplo, quién planifica. Si ustedes tienen contacto con un gerente, ese sería el que estaría planificando. Pero él puede ser que conozca la situación, pero no el único. Entonces ustedes tienen que ir y ver cuáles otros actores conocen la situación. Ya, un momentico, se salió de acá. Okay, vamos a bajar de nuevo. Entonces, ustedes deben ver cuál es la situación y comenzar a definir actores. ¿Cuáles son los actores a nivel general? ¿Verdad? ¿Y cuáles son a nivel micro? A nivel general puede ser el gerente, pero luego deben ver otros a nivel micro. A nivel micro podrían ser aquellos que están metidos dentro de la empresa y que son los que sufren la situación. Si nosotros pensamos en una alcaldía, planificando en una comunidad, quizás los funcionarios de la alcaldía son los actores macro, o la alcaldía o la unidad de desarrollo de la alcaldía. Pero luego cuando ustedes quieran ver dónde se da la problemática, entonces deben definir actores micro, es decir, las comunidades, las personas, las comunidades, los grupos que están sufriendo las consecuencias de una situación equivocada, o ya sea en la empresa o ya sea en la organización, como una alcaldía. Pero también deben identificar quién es el que toma la decisión. Si es un plan que viene de la alcaldía, habrá alguien en la alcaldía que es el que decide si se da el dinero o no se da. Y podría haber alguien en la comunidad, una asociación de vecinos, que dice, sí, vamos a apoyar ese plan o no lo vamos a apoyar. Esos serían los actores decisores, que se llaman acá. ¿Sí? Entonces podrían tener actores macro, o sea, es decir, muy generales, actores micro, que son los que están en la situación, y aquellos que finalmente toman la decisión en relación a si se da el plan. ¿Alguna pregunta? Entonces, ustedes acá pueden ver que esto les va a ayudar a aclarar
a quiénes deben tomar en cuenta cuando ustedes van a planificar. Y pueden seguir la metodología que yo les mostré antes, pero identificando estos actores. Entonces, esto se puede complementar con lo otro. O siguen esta metodología, esta en sí misma es una metodología relacionada con la otra, pero no exactamente la misma. En este caso, primero hay que explicar la situación, ¿verdad? La situación problemática, que es como la situación actual. Lo que allá se definía como situación actual, las variables de contexto, etcétera, se explicarían acá. Y hay que explicar acá también la situación, brevemente, la situación deseada, ¿verdad? Y teniendo situación actual y situación deseada, nosotros tendríamos que generar lineamientos direccionales. Acá ya es como si hubiésemos visto la brecha, ¿verdad? Aquí ya vimos la brecha de lo actual versus lo deseado versus los objetivos. Y acá objetivos muy generales. Y esos objetivos generales podrían convertirse o podrían ser apoyados entonces en políticas direccionales. Es decir, esto es como los grandes lineamientos del plan, pero esos grandes lineamientos del plan deben verse ejecutados en términos de acciones, que son los proyectos concretos. Cuando yo digo de manera concreta, ¿qué voy a hacer para permitir que se abra la otra sucursal o para, digamos, hacer que la organización cambie la parte tal vez de gestión interna para que los roles estén mejor definidos, etcétera? Esas son las acciones que se conocen como proyectos operativos. Este es el plan que tenemos definido en la otra metodología, ¿sí? Y luego viene cómo sería el seguimiento y control. Esto no es necesario que ustedes lo hagan, esto lo haría la empresa si implementa el plan. Es decir, esto estaría fuera del alcance del trabajo de ustedes. El grupo que va a trabajar con un plan muy general, el grupo 1, ¿verdad? Va a trabajar con un plan muy general, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están los del grupo 1? Sí, profe. Entonces ustedes se quedarían muy probablemente a nivel de lineamientos, ¿recuerdan? Y tal vez ustedes propongan algunos proyectos muy generales, pero no pueden ir a cosas muy específicas. Mientras que otros, digamos que quieren ya concretar mucho asuntos de cómo hacer como una especie de proyección de cómo, o un plan para distribuir los recursos. El grupo con el que me reuní ayer, que debe decir cuánto dinero va hacia un ámbito, cuánto hacia el otro, etcétera, tiene que ir a las políticas direccionales, digamos, o a algo general. A esto ustedes le pueden cambiar el nombre. Y también ir a algunos proyectos específicos donde ustedes van a poder decir cuánto dinero va hacia un ámbito o hacia el otro. Sí, entonces quería mostrarles esta metodología como complemento a las otras que ustedes puedan ver. ¿Alguna pregunta? O sea, la opción de poder crearle formas de medirse como internamente a ellos, ¿no lo hacemos? Vamos a ver. Porque ellos... ¿Con cuál grupo estoy hablando? El grupo 1, ¿verdad? Sí, con el grupo 1. Voy a prender la cámara. Ok. Gracias, porque así yo las identifico mejor, porque como son varios grupos, son varios proyectos, vamos a recordar un poco lo del grupo de ustedes, ¿verdad? Acá está, ustedes recuerdan que tienen, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, tienen la dirección y tienen subdepartamentos. Entonces, ustedes están hablando de un plan que trate de unir a los, que sea como un marco para la planificación luego de los diferentes departamentos, Sí. para que esas planificaciones se articulen luego. ¿Sí? Claro. Ahora, ustedes deben conversar con el director y deben conversar con los jefes de los diferentes departamentos para que haya una coherencia, un acuerdo entre ellos, quizás llevarlos a reuniones conjuntas para diagnosticar ese estado actual y ese estado deseado, sobre todo el deseado, y allí entonces generar lineamientos de planificación y pueden especificar algunos proyectos como asuntos concretos para que sean cuestiones globales. ¿Sí? Sí, dentro de lo que ellos nos pidieron, que fue eso de los lineamientos específicamente, también nos pidieron hacer mediciones de impacto sobre sus programas, entonces no sabíamos si abarcar eso o no. De hecho lo pusimos como
en un punto así, en los objetivos específicos, no lo pusimos así como en concreto porque no estábamos seguras si vamos a abarcar eso o no. Yo recuerdo que en la reunión donde estuve con ustedes estaba el director y estaba alguien que es de gestión interna. Sí. Esto que usted menciona ahorita tiene que ver con requerimientos de gestión interna o también del director. No, eso fue Directo. lo que sí, nos dijo el El director. director lo solicitó. O sea, dijo que ellos no tenían, nunca habían hecho mediciones de impacto, no sabían si los proyectos que ellos realizaban llegaban a la gente de buena manera, cómo los recibían, si les servían. Y eso ellos no tenían noción, nunca lo habían medido. Ok, ahora, ustedes de gestión interna, ¿qué requerimientos tenían ustedes? Lo principal eran los lineamientos. Los lineamientos. Pero los lineamientos son generales, si son de planificación estratégica, digamos, ¿por qué entraría ahí gestión interna? ¿Son como tener algunos lineamientos particulares para ella? ¿Ella trabaja cerca del director o trabaja a otro nivel? En otro departamento. En otro departamento. Lo que pasa es que ella está muy involucrada porque antes estuvo en ese departamento y por eso. Ajá. Pero eso que ella pide de gestión interna sería a nivel general de la dirección, ¿verdad? A nivel de IDECO, o sea, el departamento de IDECO, no el de ella. Sí, pero el de ella, ¿cómo se llama? Cuando lo que pasa es que si me dice nombre, así Planificación como y IDECO, control. yo no entiendo a qué se refiere. Dideco es con el que IDECO vamos a es el trabajar. departamento en el que nosotros vamos a trabajar, que es la dirección del... La dirección, ok. Entonces llamémosla dirección, ¿sí? Entre nosotros para saber dónde... Ya. ¿sí? Y Okay. la otra persona que usted pregunta, que es Francisca, ella es del departamento de planificación estratégica. ¿Y por qué ella Ah, está porque una cosa es planificación estratégica y otra es gestión interna? sí, porque nosotros nos contactamos con alguien de la municipalidad y nos dio su contacto y la jefa de ella autorizó a que nosotros pudiéramos hacer nuestra tesis o nuestro seminario superior con el departamento de IDECO. Ellos nos direccionaron hacia ese departamento, que trabajáramos en ese departamento. Pero todavía no veo de dónde vienen los requerimientos de gestión interna, porque la otra persona está en planificación estratégica. ¿No? Sí, pero en lo que hablamos en general es lo que nos pidió don Jorge, no ella. Ella es como la intermediaria. Ok. Entonces, fíjense, si ustedes van a tratar de buscar cómo permitir que haya más coherencia en la planificación y van a dar lineamientos y quizás algunos planes de acción, sugerir algunos planes, ustedes podrían sugerir algunas medidas generales. Digamos, ustedes podrían decir cómo medir impacto, sugerir indicadores, pero el que ustedes los Claro. midan, yo creo que eso quedaría fuera de su tesis, porque imagínense que ustedes para medir esos Claro. indicadores necesiten... Sería darles la herramienta al final solamente. Cuando usted dice herramienta, ¿a qué se refiere? La forma de que vamos a medir. Y ellos la miden después. Sí, pero una herramienta sería, por ejemplo, un programa computacional, un software. No sería eso, sería más como algo conceptual, que usted le podría definir los indicadores, decirle, toma tales datos de acá, tales datos de allá, o tales tipos de datos y divides, suma esto otro, divide esto entre lo otro, y eso le da un resultado que sería un indicador. Pero esos indicadores en términos de lo que ustedes estén proponiendo. Es decir, ustedes van a proponer lineamientos y van a proponer algunos proyectos específicos. Entonces, en términos de eso, ustedes podrían hablar allí de ciertos variables de impacto, pero no pueden, si ustedes se mueven a impacto y a medir cosas de ese tipo en detalle, entonces eso sería otra tesis. Y nos vamos para otro lado. Sí, y claro, si este trabajo fuese muy corto, podríamos decir está bien, pero si no, no sé si eso estaría al alcance de ustedes en este mismo proyecto. ¿Sí? No sé si me entienden eso. Sí. Y lo más difícil de medir en organizaciones es el impacto. ¿Por qué? Porque medir eficiencia tiene que ver con recursos. Si usted gastó mucho o gastó poco,
pero eso no es impacto, eso es eficiencia. Medir eficacia es ver si logró lo que quería hacer, ¿verdad? Si usted quería construir una escuela y la construyó, eso es eficacia. Pero luego efectividad es medir si esa escuela tuvo impacto en la comunidad. En ese caso, entonces usted tendría que medir antes en la comunidad qué pensaban ellos acerca de las escuelas, por ejemplo, y luego de tener la escuela, volver a preguntarles. Eso es medición de impacto. Y eso, digamos, ustedes podrían proponer cómo medir en relación a su trabajo, pero hacer medidas de ese tipo ni siquiera saben si van a estar los datos allí. ¿Sí me entienden? Para hacerlo. Sí, entiendo. Se entiende. Okay. Usted me dice que mandaron algo relacionado con los objetivos. Digamos con la... donde colocaban ese objetivo de medir impacto. No, nosotros lo estábamos escribiendo en nuestro informe, pero lo teníamos así como un punto aparte porque no sabíamos si era factible o no hacerlo. Ok, está bien. Entonces, para todos, ahora fíjense, yo coloqué acá, nosotros ya hablamos de objetivos y producto, ¿verdad? Pero tenemos que empezar ya a hablar un poco de objetivos específicos, es decir, lo que ustedes están haciendo y varios grupos están haciendo. El grupo 5, 6, creo que ya me mandó algo donde habla de objetivos específicos. Entonces, vamos a irlos colocando acá también. Ajá. Ya. Profesor, una consulta. Nosotros tenemos un informe donde vamos desarrollando un poco las ideas. Ajá. Ese, para que usted lo pueda visualizar y hacernos comentarios, ¿lo podemos dejar en su Drive? Sí, es importante que lo dejen en el Drive, entonces yo allí les puedo hacer comentarios. Usted lo deja en editable, ¿sí? Y me mandan un correo con el enlace, podría ser, o yo lo voy a ver allí. Ustedes saben, ustedes pueden editar allí, entonces lo colocan en el general, incluso ustedes podrían hacer una carpeta de grupo de ustedes. Dicen carpeta grupo 1 y allí colocan ese documento. Ya. ¿Sí? Y podríamos ir trabajando así, el grupo 2 hacia otra carpeta, el 3 hacia otra carpeta, y recuerden que vamos a trabajar de forma colaborativa, entonces no debe haber problema, les repito, eso lo hablamos al principio, en mostrar a los otros y en que todos nos evaluemos, cualquiera de los integrantes del equipo, digamos, del grupo de planificación, los que estamos acá en este curso, podría hacerle sugerencias a ustedes a otros, y todo eso es bienvenido. ¿Sí? Igual que cuando yo converso con ustedes, esa conversación es útil para los otros. O sea, esa es la mejor manera de trabajar. No, porque a veces hay como una tendencia a esconder cosas. Entonces, eso hace que todos nos retrasemos. ¿Sí? ¿Está claro? No lo digo por ustedes, lo digo en general por lo que he visto en otros cursos en semestres anteriores. Ya. Esto sería, profe. Ok, entonces fíjense, yo agregué acá, esto es para todos, objetivos específicos, ¿verdad? Y agregué también cuál sería la metodología que van a usar, porque pueden usar varias, como las que yo les mostré ahorita, y luego ir colocando las referencias bibliográficas de esas metodologías. Eso nos va a permitir ir concretando las metodologías y aunque el trabajo ahora es tener los objetivos, entre ellos los objetivos, los específicos, quiero decir, es importante que eso esté alineado con la metodología para no tener que no haya mucha incoherencia en el tiempo en lo que estamos haciendo. ¿Sí? Sí. Bueno. Ahí lo vamos a actualizar. Bueno, gracias. Acá entonces estamos con la metodología. La metodología se han entendido. Ustedes, tal vez el viernes que viene, ustedes me muestran avances en relación a los objetivos específicos y me hacen preguntas relacionadas con las metodologías. Sí, yo quiero ver que ustedes estén entendiendo esto. Lo podríamos hacer hoy si da tiempo, pero no estoy seguro. Vamos a ver. Sí. Sí, justo estábamos viendo eso de las metodologías. Eso es lo que nos falta aclarar. Eso es lo que nos falta aclarar, sí. Ok, pero ¿entendieron acá que hablo de dos metodologías, ¿verdad? Pero las metodologías, sí, fíjense que son muy parecidas. Hay una explicación situacional, acá está el estado actual y el deseado, que en el otro están de manera explícita, y luego aquí estaría un poco los objetivos en estos lineamientos, pero son objetivos generales. ¿Sí? Sí. Y ustedes allá pueden identificar de manera muy sencilla estos actores, ¿verdad? ¿Quién es el actor macro? Ustedes van a leer acá la metodología, acá está una explicación mucho más específica de la metodología. Pueden hablar del actor micro, que es quien está en la situación, y pueden hablar de quien toma decisiones. ¿Sí?
Ahora, esta metodología está en más detalle acá, acá. Si ustedes abren este documento, cuando no es el PDF, a veces abre mal. Entonces vamos a tratar de abrir el PDF. Aquí debe haber uno en PDF. Creo que ese no está en PDF. Claro, creo que no está en PDF, entonces habría que convertirlo. Porque esto fue hecho en software libre. Ustedes saben que paralelo a Office está el OpenOffice o LibreOffice, que uno tiene las mismas funcionalidades que Office, pero uno lo descarga libre. Entonces fue hecho en él, por si acaso acá aparecen cosas no muy claras, ¿no? Si no, lo otro que puedo hacer es abrirlo en mi computador y compartirlo desde allí. Bueno, ustedes pueden ver acá que hay una introducción, ¿verdad? En esa introducción, pues se dice el sentido de la metodología, se dice qué es el actor macro, qué es el actor micro, qué es el actor en situación. Entonces ya ustedes acá van a tener más claro para identificar en su metodología. Y luego se explica los roles de cada uno. Esto es lo que expliqué antes. Acá está determinar la situación, que es la actual y la deseada. Aquí están los lineamientos. Aquí están los proyectos específicos y acá sería seguimiento y control. Si ustedes definen algunos indicadores para medir impacto, estarían trabajando un poquito en términos de seguimiento y control, en cuanto a que están definiendo cuáles son los indicadores, pero no van a ir a detalle a decir cómo se va a hacer ese seguimiento y control porque no, está fuera del alcance de la tesis, del trabajo de ustedes. ¿Sí? ¿Sí está claro? Los otros grupos, esto es para todos. Gracias, Constanza. Esto es para todos, ¿no? Pero, bueno, acá entonces se van a describir las diferentes etapas y ustedes deben hacer en algún momento, deben identificar las causas de la problemática. Esas causas van a tener ciertos descriptores, ¿verdad? Y ustedes deben crear un mapa de la relación entre esas causas. Y luego entonces de esas causas van a determinar unas críticas. Y de esas críticas es donde ustedes van a hacer el plan para esas. ¿Sí? Usted dice, quiero subir la montaña. El problema del por qué no le he subido tiene varias causas. Incluso la causa puede ser que yo no estoy entrenado para ir allá y que no sé de eso. Entonces, yo coloco esa causa, otra, no tengo equipos, etcétera. Veo las relaciones entre ellas y luego veo cuáles son las críticas. Una crítica es que no tengo las condiciones físicas, por ejemplo. Entonces viene el plan. El plan sería entrenarme. Entonces me va a tomar, no sé, 2 meses entrenarme de manera apropiada. 1 mes comprar los equipos, etcétera. Y en 2 meses o en 3 meses quizás yo ya estoy preparado para subir la montaña. ¿Sí? Entonces las causas que ustedes van a ver, pueden haber causas relacionadas con la poca comunicación entre las gerencias en cuanto a no tener un plan global. Puede haber causas históricas en cuanto a que no había un plan previo o había un plan pero no se utilizaba. Puede haber, quizás no hay la persona especializada que maneje la planificación como debe ser, o quizás sí la hay, porque ustedes ya saben que hay una persona, esa no es problema quizás. Pero lo que les quiero decir es que las causas pueden ser de diferentes tipos, desde asuntos humanos como asuntos duros de hardware, de computacionales, etcétera. ¿Sí? Y eso, si lo relacionamos con la primera metodología que les mostré, tiene que ver con los ámbitos de la planificación. ¿Ok? Y dentro de esos ámbitos puede haber variables. Por ejemplo, si un ámbito es mi entrenamiento, dentro de eso puede haber variables, entrenamiento de resistencia física, entrenamiento de otro tipo, tal vez si eso es muy alto, de tener capacidades respiratorias cuando estoy a 4.000 metros sobre el nivel del mar, entrenamiento si tengo que escalar para escalada, etcétera. ¿Sí? Entonces acá, luego, pues digamos, acá ustedes van a tener detalles, pero yo necesito que ustedes lean esto para que tengan el detalle. ¿Sí? Acá están como interrelacionados los diferentes actores. Y esto me gustaría que ustedes lo comparen con otras metodologías que han usado antes. Acá aparece acá puede haber una descripción
de proyectos, pero así como hay una descripción de proyecto, ustedes podrían describir indicadores. Por ejemplo, ¿quién es la persona responsable del indicador? ¿De dónde son los datos que se van a tomar? ¿Cómo es la fórmula para calcularlo? Etcétera. ¿En qué momento se va a aplicar? ¿Sí? Entonces, a veces se habla de hoja de vida de los indicadores, porque se puede estar midiendo un indicador hoy, dentro de un mes, el siguiente mes, etcétera. Entonces, acá pues hay bastante detalle que les es útil a ustedes.